Buenas tardes, bienvenida y bienvenido a la quinta sesión de la sexta edición del ciclo de conferencias de Filosofía en Streaming en 2025. El ciclo está organizado por la Universidad de La Laguna en colaboración con Swift Analytics. Mi nombre es Marina Ortega, para quien no me conozca, y soy investigadora postdoctoral en la Universidad del País Vasco. Voy a ser la moderadora de la sesión. Yo no hablo hoy. La ponente de hoy es Alba Moreno Zurita, que va a presentar la ponencia titulada Ni contrapartidas ni neutrales, y la presentación de la ponente la va a hacer Claudia Picazo. Antes de darle paso a Claudia, tengo que recordar a Alba y a toda la audiencia que el tiempo reservado para la exposición es de 45 minutos, o entre 45 minutos y una hora. Y después se abrirá paso al turno de palabras. Si es posible, vamos a intentar acabar un poco antes de las 7. Y bueno, pues ya está. Cuando quieras, Claudia, te doy la palabra. Pues muchas gracias, Marina. Bueno, para mí es un placer presentar a Alba Moreno, que la mayoría de vosotros ya la conocéis. Actualmente Alba es investigadora postdoctoral en la Universidad de Santiago de Compostela, en el Departamento de Filosofía y Antropología. Y antes de incorporarse a esta universidad, Alba se doctoró en la Universidad de Granada en 2023 con una tesis sobre el lenguaje peyorativo, sobre slurs en concreto, dirigida por Neftalí Villanueva. Su tesis se titulaba Hiding in Plain Sight, a Non-Propositional Presuppositional Account of Slurs. Y, bueno, lo que hacía era un análisis del significado de este tipo de términos peyorativos que son los slurs. Como muestra ya el título de su tesis y el trabajo que hacía ahí, Alba, su especialidad o los temas en los que ella investiga son cuestiones de lo que actualmente solemos denominar filosofía del lenguaje social o filosofía del lenguaje política, que digamos serían estos temas dentro de la filosofía del lenguaje que tienen una dimensión más moral o más política y que tradicionalmente no han ocupado el centro del debate, pero que en los últimos años sí que se están convirtiendo en temas de especial interés dentro de la filosofía del lenguaje. En concreto, Alba trabaja sobre el lenguaje peyorativo y sobre los términos que denominamos slurs, que son un tipo, bueno, ella va a explicar esto, pero son un tipo de términos peyorativos que denigran a una persona por su pertenencia a cierto grupo social o por su identidad social. Puede ser por su sexo, por su raza, por su orientación sexual. Y ha defendido una teoría de acuerdo con la cual la dimensión peyorativa o el significado peyorativo de estos términos se corresponde con una presuposición y es además no proposicional. Yo he podido seguir sus investigaciones en estos años desde que estaba haciendo la tesis en la Universidad de Granada y creo que Alba está haciendo un trabajo muy valioso al mejorar nuestra comprensión sobre este tipo de lenguaje peyorativo que, como decía, ahora mismo se estudia bastante en filosofía del lenguaje, pero que es un terreno de investigación relativamente reciente. Y creo que además es reseñable el hecho de que Alba no solo analice el significado de las expresiones como los slurs o los términos peyorativos, sino que también plantee cuestiones de carácter más moral o político que suscitan este tipo de términos. Bueno, en este sentido lo que pienso es que su trabajo tiene la virtud de plantear cuestiones que son muy pertinentes a nivel filosófico, pero también a nivel extrafilosófico o a las que debemos enfrentarnos por motivos filosóficos, pero también extrafilosóficos. Por ejemplo, pues cuestiones como si hay usos neutrales de los términos peyorativos y si no los hay, pues cuál sería el coste de mencionar términos peyorativos o si vale la pena o no asumir este tipo de coste, de tener que mencionar a veces términos peyorativos, o también el tipo de preguntas que plantea Alba en sus investigaciones tienen que ver con cómo contribuyen los slurs a reforzar ideologías opresivas. Y en este sentido también una cosa que me parece interesante de su trabajo es que plantea cómo definir la categoría de los slurs, qué incluir en esta categoría para que nos sea útil para analizar la opresión, qué palabras entrarían aquí y cuáles no. Y también una parte más actual de su trabajo tiene que ver con la cuestión de la distinción entre descriptivo o neutro y evaluativo y la cuestión de si hay formas neutras de referir a los grupos a los que refieren los slurs que tenemos en nuestros lenguajes
o si por el contrario al final cualquier forma de expresión que usemos para referir a estos grupos socialmente constituidos va a estar cargada evaluativamente. Entonces creo que estas preguntas que plantea Alba son muy pertinentes tanto a nivel filosófico como a nivel extrafilosófico por el tipo de aspectos morales o políticos que tienen y a los que creo que en nuestra sociedad pues es importante enfrentarse a ellos. Y ya para terminar, bueno, pues el trabajo de Alba ha aparecido publicado en revistas como Diamond o Organon, etcétera. Y nada, ya cedo la palabra a Alba Moreno Zurita. Pues muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todo el mundo por venir. Bueno, el título de la charla es Ni contrapartidas ni neutrales, y haciendo referencia a esto, de lo que voy a hablar hoy es de las contrapartidas neutrales de los SLAR. En concreto, lo que voy a hacer es cuestionar la relación que hay entre los SLAR y las contrapartidas, es decir, que los SLAR tengan contrapartidas neutrales y que en el caso de que sean neutrales, o sea, y en el caso de que las tengan, sean neutrales. Un par de aclaraciones antes de empezar. La razón por la que voy a usar el término SLAR a lo largo de la charla, a lo largo de toda la charla en inglés, es porque no hay en castellano ninguna palabra que signifique lo mismo. Tenemos alternativas como términos peyorativos o epítetos, pero ninguna se ajusta con precisión a lo que es un SLAR. Los SLAR son efectivamente un tipo de término peyorativo, pero no todos los peyorativos son SLAR. Entonces, la categoría de peyorativo es mucho más amplia y entran insultos que no hacen daño, que no derogan en virtud de la identidad de las personas a las que se aplica, como si lo hacen los SLAR. Con epíteto pasa un poco lo mismo. Tiene la acepción de expresión calificativa que suele usarse para insultar, pero de nuevo los SLAR no solo tienen la capacidad para insultar, sino que lo hacen en virtud de algo concreto. Podría, en algunos casos, usar epíteto racial o epíteto de género, que me serviría para hablar de algunos SLAR en concreto, pero si quiero hacer referencia a características generales o comunes de los SLAR, no me serviría epíteto. Entonces, bueno, esas son las razones por las que voy a usar el término así. Bueno, ¿y qué son? Pues son términos que tienen la capacidad de derogar en virtud de la identidad de las personas a las que se aplican. Un ejemplo podría ser este, Bot. Es un término que se usaba para despreciar a las personas de origen alemán, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Y tenía o tiene el elemento deshumanizador que suelen tener los SLAR. Sé que este ejemplo es antiguo y es posible que este término, no sé cómo de frecuente usarlo, podríamos argumentar que no es un SLAR, pero me parece que representa bien, a mi modo de ver, qué mecanismos se activan, por qué usamos los SLAR. Es decir, tenemos un rasgo identitario y esa es la razón por la que aplicamos el SLAR. O sea, por el que despreciamos a las personas. Y esto es lo que hace distintivo a los SLAR de otro tanto de términos peyorativos. Ahora bien, ¿qué es esto de derogar en virtud de la identidad? La identidad en este debate, como en tanto otros, podríamos definirla como un conjunto de propiedades con las que nos definimos y con las que nos presentamos al mundo, como queremos que nos reconozcan. Forman parte de nuestra identidad cosas como el origen geográfico, el acento con el que hablamos, el género, la raza, nuestra orientación sexual, etc. Tenemos en castellano un acervo amplísimo de términos que derogan, que hacen daño en virtud de algunos de estos rasgos identitarios que acabo de señalar. Por supuesto, aquí pueden entrar a formar parte mucho más elementos, aunque desde la posición que yo voy a mantener, si hablamos de identidad, quiero decir, si es la identidad personal o de un grupo lo que dispara el mecanismo para menospreciar a ese grupo o a esa persona, entonces me parece que tenemos que diferenciar qué elementos identitarios han sido o son los que se usan para hacer esto. Lo que quiero decir es que tenemos muchas características que forman parte de la identidad de las personas, pero no todas sirven de base para la opresión. Tenemos muchos términos peyorativos que lo son en virtud de la identidad
de las personas, pero no todos los términos peyorativos se usan para solo, digamos, derogar. Además, tienen el componente de, o sea, discriminatorio, bueno, más que, o sea, opresivo. Entonces, que tal y como yo lo he defendido otras veces, para que un término sea un SLAR, además de drogas, tiene que oprimir. Entonces, no es lo mismo que valoremos una identidad sobre la orientación sexual o un acento no normativo, que valoremos, o sea, que tengamos en cuenta la identidad que nos dice sobre una persona que proviene de una familia con dinero, por ejemplo. ¿Se puede derogar con esta última característica? Sí. ¿Se puede oprimir? Pues yo diría que difícilmente. Entonces, vale. Esto es algo que se puede discutir. De hecho, en la literatura encontramos diferentes posiciones al respecto. O sea, en concreto, lo que se ha discutido es cuáles deben ser los requisitos para que podamos decir que estamos ante un grupo que puede ser evaluado moralmente de manera negativa. En otras palabras, esto es cómo creemos que se forma un grupo objeto al que le aplicamos un SLAR, ¿no? Y para esto hay diferentes posiciones. La primera de ellas sería que cualquier característica o elemento identitario bastaría para formar parte de un grupo objeto. Desde esta perspectiva, no es necesario que exista una difamación para que la valoración del grupo sea negativa o sea injusta. Basta con que un grupo de hablantes tenga motivos para utilizar un determinado término para expresar de manera sistemática una valoración a una determinada propiedad, que podría ser, por ejemplo, la de llevar camiseta roja. Por ejemplo, la segunda opción mantiene que las restricciones para crear grupos que podrían ser evaluados moralmente de manera negativa se basan en grupos naturales, sea esto lo que sea. Y dejamos fuera aquí a los grupos raciales, religiosos, de género, etc. Esta opción, al menos hasta donde yo sé, no está explorada en la literatura. Quiero decir, yo no conozco posiciones que hayan desarrollado su concepción de los SLAR desde esta posición. Y me parece que las razones por las que esto es así es que es complicada de mantener y tiene poco que ofrecer al respecto. Y por último, la tercera opción se caracteriza por mantener que hay una restricción para formar parte de un grupo objeto y que la ideología operante en un contexto concreto, la ideología activa en contextos socioculturales, la que nos da, digamos, esa restricción. Es decir, un grupo objeto podrá ser evaluado moralmente de manera negativa en la medida en la que existe una norma discriminatoria que lo apoye. La concepción de los SLAR que yo voy a mantener y el resto de compromisos teóricos que voy a ir adquiriendo están, digamos, elaborados, desarrollados desde esta última concepción. Vale. Entonces, una vez aclarada la noción de lo que mayoritariamente se ha debatido cuando hablamos de SLAR, es cómo damos cuenta del efecto derogatorio de estos términos. Es decir, cómo podemos explicar lingüísticamente lo que ocurre cuando proferimos un SLAR. ¿Qué es lo que hace que estas palabras sean dañinas? Y para esto hay pues, diferentes opciones en el mercado. Hay quienes atribuyen un contenido derogatorio, es decir, que el efecto derogatorio lo explicamos por el significado lingüístico del término y a su vez este contenido lo podemos situar en los diferentes niveles del significado. Hay gente que lo entiende en el nivel de lo que se dice, hay gente que lo sitúa en el nivel de lo implicaturado, hay gente que cree que cuando preferimos un SLAR lo que hacemos es disparar ciertas presuposiciones. Esta clasificación se puede hacer de diferentes maneras, pero a mí me parece que clasificar así al grupo de teoría semántica es bastante intuitivo. Entonces, todo esto formaría el grupo de posiciones semánticas y, por otro lado, hay quienes explican el efecto derogatorio sin atribuir un contenido, es decir, lo explican atendiendo a cosas que hay fuera del significado de la palabra, atendiendo a qué hacemos los hablantes cuando lo proferimos.
Puede ser el tipo de cosa como, o sea, el efecto derogatorio lo explicamos porque cuando proferimos un SLAR lo que hemos hecho ha sido romper algún tipo de norma social. Otro fenómeno muy discutido en este debate es el de la reapropiación, es decir, cuando los grupos a los que se ha derogado a través de un SLAR usan el SLAR como muestra de orgullo por pertenecer a tal grupo o lo usan como herramienta para reconocerse entre personas que pertenecen al grupo. Hay más sentidos en los que se identifica la reapropiación, pero a mí me parecía que para los objetivos de hoy bastaba con señalar estos dos. De nada de esto voy a hablar hoy aquí. Entonces, vale. Lo que voy a presentar hoy está relacionado con las supuestas contrapartidas neutrales que tienen los SLAR y ahora explicaré qué son. Para poder llegar a esto tengo que especificar antes qué son las contrapartidas y por qué se cree que los SLAR tienen contrapartidas neutrales. Y empezaré por esto último. La razón por la que se cree que los SLAR tienen contrapartidas es porque se los considera términos gruesos. ¿Qué son los términos gruesos entonces? Son aquellos que combinan evaluación y no evaluación. Ejemplos clásicos que se han dado de esta clase de términos: generoso, cruel, amable, valiente, etc. Por contraste, los términos finos son los puramente evaluativos, pues como bueno o correcto. Entonces, por ejemplo, para ver la aplicación de un término grueso, cuando decimos que alguien ha hecho algo valiente, ha sido cruel, ha sido amable, lo aplicamos según cuestiones de hecho. Cómo se ha comportado esa persona, qué ha hecho, pero al mismo tiempo también estamos diciendo algo del comportamiento de esa persona. Entonces, en la literatura sobre los thick terms, sobre los términos gruesos, encontramos diferentes maneras de entender cómo se relacionan los elementos evaluativos y no evaluativos que componen el significado de estos términos. Y hay básicamente dos paquetes. Hay como dos grandes opciones. O lo hacemos a través de la opción 1, es decir, a través de la separabilidad y las contrapartidas, o lo hacemos a través de la fusión y la falta de forma. Falta de forma es la manera en la que se traduce el shapelessness. En relación con la primera opción, si lo hacemos así, lo que entendemos entonces es que el elemento evaluativo y no evaluativo están separados, o sea, lo entendemos de manera separada. Y además asumimos que es posible encontrar otro término que comparte su componente no evaluativo o su extensión, esto es, que tenemos una contrapartida. Si caracterizamos los términos gruesos atendiendo al segundo paquete, que es el de la fusión y la falta de forma, entendemos que los elementos evaluativos y no evaluativos no pueden separarse y además, para entender el elemento no evaluativo, tenemos que adoptar una perspectiva evaluativa. Ahora concretaré esto con ejemplos. ¿Cómo se aplica esto a los SLAR? Pues bien, la manera más extendida, mayoritaria, de entender a los SLAR como término grueso es hacerlo mediante la primera opción, con el paquete de la separabilidad de las contrapartidas. Entonces, por un lado, se asume una distinción limpia entre los componentes, en los SLAR quiero decir, los componentes evaluativos y no evaluativos del significado de estos términos. Y además se asume que existe una contrapartida del SLAR que, de manera ideal, comparte su extensión y sus condiciones de aplicación, pero carece del componente evaluativo, que en el caso de los SLAR es la capacidad de derogar. Por ejemplo, el término homosexual es la contrapartida neutral para al menos algún SLAR que esté relacionado con cierta orientación sexual no normativa. Entonces, desde esta posición, desde esta perspectiva, cualquier SLAR de este tipo estaría formado por un componente evaluativo, que sería el desprecio o el odio que expresamos al usar el SLAR, y por el componente no evaluativo, que sería ser homosexual, que es además su contrapartida, es decir, tanto el SLAR como la contrapartida comparten extensión y condiciones de aplicación. Que sean coextensionales no significa necesariamente que sean sustituibles al veritate, pero no me meto con eso. Entonces, desde esta posición, la separabilidad implica la aceptación de las contrapartidas
y SLAR y contrapartida son términos coextensionales. Lo único que cuando usamos la contrapartida, lo que hacemos es apuntar la misma extensión que apuntaríamos si usásemos el SLAR, pero sin derogar. Hay otro compromiso teórico que se asume desde esta posición y es la tesis de la identidad. Para cada SLAR S hay una contrapartida neutral no derogatoria N, tal que N y S tienen la misma extensión. Entonces, mientras que ha habido muchísima discusión acerca de cómo explicamos el efecto derogatorio de los SLAR, es decir, cómo explicamos el componente evaluativo del significado de los SLAR, porque bueno, he mencionado antes unas pocas teorías, pero es prolijo, o sea, hay muchas posiciones. Hay cierto consenso en entender cómo está configurado, cómo debemos entender el componente no evaluativo. Entonces, es bastante sorprendente porque la mayoría de las propuestas semánticas y pragmáticas, las que he mencionado antes, pero otras tantas, asumen esta distinción y una vez que nos hemos comprometido, repito, con la separabilidad, también lo hemos hecho con la premisa de que existen las contrapartidas. Entonces, he puesto estos ejemplos porque me parece que es una muestra representativa de cómo se entiende el componente no evaluativo de los SLAR de manera uniforme. Y una de las conclusiones que podríamos extraer es que poder tener una contrapartida es un criterio que necesitamos satisfacer para saber que estamos ante un SLAR. Y esto va a ser importante para lo que va a venir a continuación. Es decir, tener una contrapartida parece que solo estamos ante un SLAR en la medida en la que podemos tener una contrapartida. Es decir, definimos a los SLAR en virtud de sus contrapartidas. Entonces, la idea que quiero defender es que concebir a los SLAR como término grueso mediante la opción de la separabilidad y la contrapartida es una decisión errónea que ensombrece algunos aspectos significativos del uso de los SLAR y especialmente de cómo funcionan sus extensiones. Entonces, lo que propongo es trabajar con una concepción de lo thick, de lo grueso, aplicada a los SLAR, que esté elaborada a partir del paquete de la fusión y la falta de forma, a partir de la opción 2. Por lo que, o sea, desde esta perspectiva, los SLAR serían términos formados por elementos evaluativos y no evaluativos que no podemos separar porque para dominar la extensión del término necesitamos adoptar una perspectiva evaluativa. O sea, la idea es que para saber las condiciones de aplicación de un SLAR no tenemos que tener en cuenta cómo se ha usado previamente. Esto es irrelevante, sino simplemente si hemos adoptado la actitud que hace falta para usarlo, no si estamos ante la extensión correcta. Esto lo voy a rescatar después. Vale. Bueno, para motivar esta concepción, voy a presentar dos argumentos que han criticado la asunción de que los SLAR tengan contrapartidas neutrales y esto también afecta a la idea de la separabilidad. Hay más argumentos, pero a mí me parece que estos dos son especialmente claros al respecto. Entonces, por un lado tenemos el trabajo de Aswell. Este primer argumento se centra o sea, va contra las contrapartidas de los SLAR de género. Entonces, la reconstrucción del argumento es la siguiente. Parece tremendamente complicado que podamos encontrar una contrapartida neutral para un SLAR como este. En el trabajo, además de este, hay otros tipos. Tal y como se entiende, tiene la connotación sexual que no tienen otros SLAR de género. Entonces, ¿cuál es la contrapartida para este SLAR? No estaríamos dispuestos, o sea, parece que es complicado decir que la contrapartida es simplemente mujer, porque incluso desde una posición bastante misógina sería complicado aceptar que todas las mujeres son unas tal en todos los contextos posibles, que es a lo que nos comprometemos si decimos que la contrapartida es mujer. Entonces, todo lo que podríamos hacer,
Lo mejor que podríamos hacer con el término mujer es decir que el SLAR es solo, o que solo hace referencia a un subconjunto de las mujeres. Rechazamos la opción de tener solo un término como contrapartida y vamos a explorar otras opciones. Vamos a considerar entonces la alternativa a tener un conjunto disyuntivo de propiedades que nos indica a quién se le podría aplicar el SLAR. Es decir, podríamos tener un conjunto de este tipo. Mujer que se viste con ropa ceñida, mujer que está dispuesta o que tiene X número de relaciones personales, podría ser también mujer que no es complaciente, etc. El problema es que incluso si aceptásemos este conjunto de propiedades como una contrapartida, habría que explicar en qué sentido es neutral. Es verdad que se podría decir que el significado lingüístico de alguno de estos predicados no es en sí mismo no neutral. O sea, lo usamos para hacer evaluaciones, pero no hay nada que no sea no neutral en el significado mismo. A mí me parece que expresiones como vestir con ropa ceñida, o sea, que adquirimos el significado de ese tipo de expresiones porque precisamente para poder entenderla necesitamos estar metidos en una determinada perspectiva, o sea, necesitamos verlo desde un punto de vista concreto. En cualquier caso, el problema, si tenemos en cuenta las definiciones que di antes, parece que en el caso de los SLAR de género, y esto también se podría aplicar a SLAR raciales, parece que en estos casos no parece que podamos decir que esto es un SLAR, porque no cumple el único criterio que se indicaba, que es tener una contrapartida y formar parte de una extensión a la que nos podamos referir. Entonces, reacciones a ¿qué hacemos entonces? Parece que esto no es un SLAR. Bueno, hay gente que lo que ha propuesto ha sido dividir entre SLAR grupales y SLAR personales, de tal manera que los SLAR de género caerían dentro de los SLAR personales, que no tendrían contrapartida, y los SLAR grupales sí. Yo lo que he visto cuando he consultado esto es que la distinción, que bueno, ahora explicaré por qué me parece mal, pero básicamente en el grupo de los SLAR personales, además de SLAR, lo que hay son insultos en el sentido, o sea, hay peyorativos que no tienen por qué considerarse SLAR. Entonces me parece que una vez que hemos hecho eso, hemos perdido completamente la intuición que queremos perseguir cuando estudiamos el fenómeno de los SLAR y no de los peyorativos en general. Luego, hay gente que ha dicho que no son SLAR en sentido estricto, sino que son, pues eso, como palabra híbrida. Y bueno, a ver, a mí me parece muy poco elegante estas soluciones, pero más allá de eso es que me sorprende que a veces me da la sensación que la práctica filosófica, la parsimonia ontológica solo nos interesa cuando nos conviene. Lo que quiero decir es que me parece que es muchísimo más costoso, en este caso, andar haciendo divisiones en lugar de aceptar que el lenguaje evaluativo en muchos casos, o sea, en general no funciona como queremos que funcione. Es decir, no entiendo la resistencia a aceptar que muchos casos de SLAR, o más bien que casos muy significativos de SLAR, no cuentan con una supuesta contrapartida, pero esto no hace que tengamos que dejar de considerarlo SLAR como tal. Y a veces pienso que no sé si esta resistencia puede venir porque creamos que si si despojamos al SLAR de la parte no evaluativa, nos vemos como obligados a dar cuenta del significado del SLAR en términos no proposicionales, cosa que no entiendo. O sea, hay propuestas no proposicionales que funcionan tan bien, o incluso mejor porque capturan otras cosas, o a veces la resistencia, no sé si es que puede venir porque si quitamos el componente no evaluativo de los SLAR, lo único que quedan son nuestras actitudes y puedo entender por qué eso puede resultar desagradable. En cualquier caso, bueno, dejo esto ahí. El segundo argumento.
en contra de la asunción de los SLAR y las contrapartidas, el que se llama, una manera de reconocerlo es el argumento de la flexibilidad referencial. La idea es que todos los SLAR pueden entenderse como haciendo referencia únicamente a un subconjunto de la extensión de su supuesta contrapartida neutral. Por ejemplo, me gustan los homosexuales, pero odio a los S, donde S es cualquier SLAR que haga referencia a cierta orientación sexual no normativa. Este no es el ejemplo original, es una modificación, pero nos vale. Entonces, esto seguiría teniendo sentido, es decir, todavía podríamos salvar la intuición de que los SLAR y contrapartidas son coextensionales. Incluso podríamos modificar la tesis de la identidad que mencioné antes, de tal manera que para cada SLAR S hay una contrapartida neutral no derogatoria N tal que la extensión de S es un subconjunto de N. Sin embargo, incluso con esta modificación, la tesis de la identidad no puede dar cuenta de casos en los que se utiliza el SLAR contra personas que no pertenecen a la extensión de la supuesta contrapartida neutral. Por ejemplo, nos referimos a una persona racializada con un SLAR racial, pero esta persona no cae en la extensión de su supuesta contrapartida. O nos referimos a una persona heterosexual a través de un SLAR cuya supuesta contrapartida neutral es la de homosexual, porque nos parece que exhibe, pues, por ejemplo, un comportamiento poco femenino o poco masculino. Entonces, la idea es que podemos seguir usando el SLAR. Se ha activado el mismo mecanismo que si estas personas formaran parte del grupo objeto, pero ha dado igual, es irrelevante. Y esto ocurre porque hay un sentido en el que las extensiones son irrelevantes y lo único que importa son nuestras actitudes, las actitudes que expresamos y cómo nos relacionamos con ciertas identidades o comportamientos. Entonces, el segundo argumento, especialmente el de la flexibilidad referencial, es un argumento que está en línea con un argumento que ya dio McDowell. O sea, hay que tener en cuenta que la opción de definir a los términos gruesos mediante la fusión y la falta de forma es una cosa que en el debate de los términos gruesos ya se ha hecho. Y es un debate que tiene cierta trayectoria. Digamos aquí lo novedoso sería aplicarlo a los SLAR. Entonces, creemos, o sea, la gente que, hay motivos para pensar que esto pues se sigue de lo que dijo McDowell en su momento respecto a la contrapartida neutrales de los Ziegler. Entonces, una manera de reconstruir el argumento que propuso McDowell, pues podría ser la siguiente. Si se acuñara un homólogo neutro N para ser coextensional con un determinado SLAR S en un momento dado T1, alguien familiarizado con N, pero que careciera de las actitudes mostradas al utilizar S, no podría predecir a qué nuevas personas se hará referencia utilizando S en algún momento futuro T2. Por tanto, N no es una contrapartida genuina de S. Entonces, la idea es que no podemos captar las condiciones de aplicación de un término grueso, de un SLAR, sin disponer de la actitud pertinente, por lo que esto, digamos que es un argumento a favor para entender que el componente evaluativo y no evaluativo no se puedan separar. Vale, entonces, ¿cómo se concreta todo esto? Que no podamos separar el componente evaluativo y no evaluativo a los SLAR. ¿Y qué significa esto? De que para dominar la extensión debemos adoptar una perspectiva evaluativa. Si el componente evaluativo es la actitud que expresamos cuando proferimos el término y el componente no evaluativo es la extensión, no podemos saber la extensión si no estamos expresando la actitud que expresaríamos cuando usamos el SLAR. Es decir, si usamos cualquier SLAR para saber cuándo se aplica, no nos vale tener en cuenta lo que hicimos en el pasado con el SLAR, a quién se le aplicó. Eso no nos va a dar la extensión. Lo único que nos va a indicar si una persona cae bajo ese SLAR es tener la actitud que hay que tener para usarlo. Por ejemplo, tomemos cualquier SLAR, de nuevo relacionado con cierta orientación sexual o normativa. Lo que nos va a decir, lo que nos indica
si a una persona se le aplica o no, no es a quién le hemos aplicado el SLAR en el pasado. Es que tengamos la actitud, que en este caso sería una actitud homófoba hacia alguien. Entonces, no podemos decir, esta es la característica factual por la que se ha aplicado el término, porque puede haber personas que no cumplan esa característica y apliquemos el SLAR igualmente, y si no supiésemos esto, diríamos que estamos ante un uso genuino del SLAR. Entonces, ¿cómo afecta esto a la extensión y a la manera en la que se configuran los grupos objetos a los que se le aplica el SLAR? Pues la extensión será algo que tendrá que ir cambiando, o sea, que cambiará en función de lo que hagamos con el SLAR. Si en el contexto en el que estamos se decide que no solo son merecedores de desprecio u odio las personas que tienen, por ejemplo, una relación con una persona de su mismo género, sino que también lo son personas que exhiben un comportamiento pues, poco masculino, sean o no homosexuales, entonces la extensión del término o se habrá ampliado o habrá cambiado o lo que sea, pero el caso es que la extensión ha ido en función de la actitud que hemos expresado. Entonces, la extensión no podemos concebirla como algo separado de lo que hacemos al usar el término. En la medida en la que la extensión no es la actitud, podemos seguir llamándola componente no evaluativo. Pero digamos, siempre va a ir a la zaga de lo que haga el componente evaluativo. Me parece que entender esto así, o sea, entender cómo se combinan de esta manera el componente evaluativo y no evaluativo, es adoptar una perspectiva pragmática, ya que la extensión del término se configura en función de lo que hacen las hablantes cuando lo usan, pero es que además, o sea, no solo esto, sino que desde la opción 2 podemos dar cuenta de las características que presentan muchos SLAR y que no me parece que estas características sean rasgos excepcionales del comportamiento de los SLAR. No creo que estas características sean cosas residuales que hacen los SLAR, bueno, que hacemos los hablantes cuando usamos los SLAR. Creo que es lo que hacen la mayor parte del tiempo. Y creo que es lo que explica mejor, se adapta mejor a la gran imprecisión que hay cuando usamos términos de este tipo. Ahora bien, ¿qué pasa con las contrapartidas? Pues me temo que lo único que puedo decir por ahora es que habrá que ir viendo caso a caso. Si no entendemos el componente evaluativo y no evaluativo de manera separada, no podemos comprometernos entonces con que va a haber un término cuya extensión sea compartida con el SLAR. Hay SLAR con los que si decidiésemos pensar cuál es su contrapartida, o sea, hay SLAR en los que si nos ponemos a pensar cuál es su contrapartida, por el uso que se hace de ellos, y esto pasa especialmente con los SLAR raciales, por el uso que se hace de ellos, no sabríamos si lo que está disparando el uso del SLAR es el origen geográfico de la persona, la religión que profesa, tener un determinado acento a la hora de hablar. De nuevo, lo mejor que podríamos tener es un conjunto de propiedades como candidato a tener una contrapartida, pero mantener que la contrapartida podría ser, en este caso, una combinación de todas ellas, me parece que es precisamente un argumento a favor para mantener que en un número significativo de casos no podemos establecer de manera aislada la contrapartida de las actitudes que tenemos cuando expresamos el SLAR. Pero incluso donde podemos decir, o sea, en contextos donde podríamos decir que un término no derogatorio como es homosexual podría ser una contrapartida de un SLAR en un momento dado, me parece que hay buenas razones para no referirnos a este término como neutral. Y a lo mejor esto es simplemente una discusión terminológica que se resuelve dejando de usar el término neutral cuando hablamos de contrapartida. Pero me parece que es relevante, o sea, que hace falta hacerlo explícito, porque no es neutral, o sea, tenemos SLAR o tenemos términos que hacen referencia a la identidad de las personas como resultado de haber estado insertos en acciones evaluativas, en cursos de acciones evaluativas. Entonces, distinguimos entre relaciones normativas y no normativas porque hacemos evaluación al respecto. Entonces, no sé, o sea, claro que entiendo por qué se usa neutral, porque hay que hacer un contraste entre lo que hace el SLAR y lo que hace la contrapartida.
pero me parece que es más, que llama más a la confusión, porque vale, la contrapartida no deroga, pero esto no hace que sea neutral. Y bueno, ya para terminar, pues bueno, he argumentado que la mejor manera de dar cuenta de los SLAR, en tanto que términos gruesos, es hacerlo mediante la opción de la fusión y la falta de forma. Por esta razón, al principio no he definido a los SLAR como términos que dañan en virtud de pertenencia a un grupo, sino que lo hacen en virtud de tener una identidad, porque esto me parece que se acomoda muy bien al tipo de concepción del contenido, del componente evaluativo y no evaluativo, hacerlo a través de la identidad y no hacerlo a través de la pertenencia a un grupo. Y que las condiciones de aplicación o la extensión de los SLAR se fijarán en función de las actitudes y los usos que tengamos los hablantes cuando lo profiramos. Bueno, y ya está. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alba. Pasamos al turno de preguntas. Vale, María José Alcaraz. Uy, yo, vaya. Bueno, mi pregunta es súper tonta, que yo no tengo ni idea de este tema, pero me ha chocado un poco tu primer ejemplo cuando estabas discutiendo la cuestión de las contrapartidas neutrales y has puesto el ejemplo de Zorra. Porque un poco cuando has presentado a qué había dado lugar el examen de esos casos y, bueno, que podrían ser híbridos o que podrían ser, o que habría que introducir la distinción entre grupales y, no sé, si era individual o personal. A mí la verdad es que me sonaba un insulto más que a un slash, pero entonces te quería preguntar si había algún ejemplo más claro de un slash grupal sin contrapartida neutral o no neutral. Ya he visto que también tenías problemas con lo de neutral, ¿no? Sin contrapartida en el sentido de si había un ejemplo mejor que ese para, digamos, cuestionar lo que tú querías cuestionar. No sé si me explica muy bien. O sea, creo que... Sí. O sea, bueno, si no te bien me lo dices, pero que la pregunta muy bien. O sea, a mí me parece que la distinción entre SLAR grupales y SLAR personales es una distinción que no tiene sentido. Y que es una manera, digamos, superficial de parchear el problema. O sea, el SLAR de género que he puesto me parece que sirve, o sea, que puede ser también un SLAR grupal, no entiendo por qué no. Solo que hay casos, por ejemplo, homosexual, los SLAR, digamos, que le corresponderían, que es como fácil ver cuál sería la contrapartida. Pero no entiendo, no llego a entender cuál es la intuición que hay detrás de hacer una distinción entre grupales y personales, porque o sea, no veo, o sea, pero vamos, que la distinción es de bug, entonces no entiendo cuál es la motivación para hacer la distinción. Y el caso del SLAR de género yo creo que podría ser también grupal. Pero creo que no te estoy respondiendo, María José. no, o sea, si te preguntaba por otro ejemplo, porque yo también he tenido un poco la intuición de que en ese caso zorra era más un insulto que un SLAR. Entonces, por si tenías otro ejemplo de SLAR grupal, donde no fuera obvio que hay contrapartida neutral. Pues si hay otro ejemplo, yo sé que se te vale porque lo has puesto, pero como a mí me parecía más insulto que SLAR, si tienes otro así más... Hay SLAR raciales que sirven, o sea, que no... De hecho, al final lo que he comentado, que hay SLAR en los que si te pones a ver cuál es la contrapartida y lo único que saca es como una combinación de muchas cosas, sirven como un SLAR de ese tipo. O sea, y especialmente funcionan con los SLAR raciales, donde si nos damos cuenta, no, o sea, no sabemos muy bien cuál es el tipo de cosa que dispara y por el que lo usa. Quiero decir, creo que todos hemos estado expuestos a casos en los que hemos confundido la procedencia geográfica de alguien, y eso no ha impedido que usásemos un SLAR para, o
sea, que sí, que eso no ha impedido el uso del Slack. Manuel García Carpintero. Hola, hola a todos y todas, y hola, Alba. Estupendo. Yo nunca he pensado con detenimiento estas cosas, así que no tengo un punto de vista formado y menos publicado, así que puedo permitirme decir casi cualquier cosa. O sea, me ha sido muy útil, muy clara la exposición, pero me ayuda a convencerme de lo contrario de lo que tú quieres defender, porque los dos argumentos que yo no conocía, que has mencionado, no me parecen nada convincentes, pero en fin, no voy a cuestionarlos. O sea, no es eso lo que quiero hacer. Vaya, si acaso, si hay tiempo después, igual podemos hablar de ellos. Me ha convencido, digamos, yo tengo este argumento general de respecto de la evaluación, que es tengo cariño, digamos, al principio de sobreveniencia, que me parece que aprendí de Davidson, de las pocas cosas que creo haber aprendido de Davidson. Y yo, digamos, que he dado por supuesto que sí que hay, sí que tiene que haber contrapartidas neutrales por esa razón. Naturalmente no tienen por qué ser expresables mediante un término, mediante un ítem léxico. Pueden ser, como has dicho tú, ¿no? Puede ser, o sea, puede ser que para expresarlas necesitemos una disyunción de descripciones con muchos detalles, en fin. Pero la sobreveniencia me parece una razón muy buena para pensar que tiene que haberlo. Y lo voy a ilustrar con algo que es la pregunta. Es decir, me parece que, tal como lo has dicho, tal como has expresado tu objeción más significativa, claramente no funciona. O sea, parecía que estabas diciendo que se seguía de lo que decías, que por el hecho de que uno tenga la actitud evaluativa característica asociada con un slur, esa actitud evaluativa hace que la aplicación hacia alguien o algo, digamos, hace que la aplicación a ese algo del slur sea correcta, simplemente porque uno tiene la actitud. Claramente, me parece, no sé si estarás de acuerdo, esta es la pregunta, a mí eso me parece claramente falso. Uno puede cometer un error en la aplicación de un slur pese a tener la actitud evaluativa. Entonces, no vale lo de decir, como has dicho, que la extensión la determina la actitud evaluativa, porque las actitudes evaluativas pueden ser incorrectas. Tienes que decir que tiene que ser una actitud evaluativa correcta, correctamente asociada. Entonces, esto de correcta queda muy mal cuando estamos pensando solo en slurs que no nos gustan, o sea, que nos parecen que no nos gusta asociarnos con ellos. A mí por eso sería discutible por las mismas razones que ha mencionado Mariajo, pero el que yo suelo utilizar es, y me lo podéis conceder como, por razones ilustrativas, es estúpido. Entonces, pues si yo aplico estúpido a Trump, digo, o a una política, es una política estúpida. Alguien que comparta mi desprecio por los estúpidos y por las políticas estúpidas me puede decir, sí, son despreciables los estúpidos, pero Trump no lo es, estás completamente equivocado. Y entonces va y me suelta toda una retahíla de cosas. El tipo es súper inteligente, tiene un título de Harvard, tú solo porque le escuchas en público, pero si le escucharas en privado como yo, verías cómo te hace unas críticas de películas que en fin, nunca se te han ocurrido, etcétera, etcétera. Y, bueno, y si el tipo es convincente y te convence, yo creo que dirías, pues, me he equivocado. y la justificación en cuestión parece que depende. O sea, lo único que quiero mostrar, es decir, la objeción es, no vale decir que por el hecho de que uno sienta mucho la actitud evaluativa característica de un slur hacia alguien, aplicar el slur es correcto. Creo que en eso no vamos a estar de acuerdo. Por tanto, tú necesitas explicar
la actitud evaluativa determina la extensión cuando es correctamente aplicada. Entonces tienes que explicar qué quiere decir cuando es correctamente aplicada y, digamos, me parece dudoso que eso se pueda hacer sin tener contrapartidas. Un ejemplo más tonto es polaco, por cierto, que también lo utilizo cuando la gente habla de opresión en relación con los slurs. A mí no me gusta nada eso porque claramente me parece que se aplican slurs a grupos que no están oprimidos en absoluto. Y este es un claro ejemplo. A menos ahora, igual cuando se creó el término, era, en fin, era para un grupo oprimido. Ahora, claramente, el grupo en cuestión de oprimido no tiene nada. Entonces, si yo le digo a alguien, es un asqueroso polaco, y el que tengo al lado que comparte mis actitudes me dice, pues desde luego los desprecio, en fin, siempre están hablando en esa lengua polaca que no entendemos para fastidiarnos, en fin. Pero ese tipo no lo es, él no es catalán. Habla en catalán así, pero además lo hace solo, en fin, por deferencia y tal, con eso. Pero cuando tú hablas en castellano y verás cómo te habla en castellano, en fin, tú dices, perdón, me he equivocado. En fin, creo que ya los dos ejemplos sirven de ilustración pero, en fin, la cuestión principal es, dado que nuestros sentimientos, en contra de lo que mucha gente parece pensar hoy, nuestros sentimientos no determinan que lo que hacemos con ellos esté bien hecho. Si quieres decir que la actitud determina la extensión, tienes que decir que es una actitud correctamente sentida, y en este caso tienes que explicar qué es lo que hace al sentimiento correcto para determinar la extensión. Y tienes que hacerlo sin apelar a caracterizaciones neutras, dado lo que has defendido. Ahí en el debate se habla de error factual cuando se usa un SLAR y te ha equivocado de target group. Y a mí me parece, pero bueno, esto es una cosa que está en desarrollo, me parece que hay algo de valioso en la intuición. Quiero decir, tenemos la inclinación cuando usan un SLAR digamos, aún usa un SLAR hacia un target group y no es el SLAR el que, digamos, le correspondería, tenemos la inclinación a decir, no, pero no es tal. O sea, la cosa del error factual está recogida y a mí me parece que tendría sentido hablar en lugar de, teniendo en cuenta todo lo que he dicho, que en lugar de hablar de error factual, tendría sentido hablar de ignorancia activa. Pero bueno, no quiero meterme mucho en esto porque tampoco es una cosa súper desarrollada. Pero, o sea, creía que había usado la expresión de usos genuinos, pero si he usado la expresión usos correctos de SLAR, creo que sí, efectivamente, ¿qué hace? O sea, ¿cómo distingue si lo único que tiene son las actitudes? Pero precisamente creo que el argumento de la falta de forma apunta a que hay un sentido en el que es irrelevante cuando el racista ha usado bien, una persona racista ha usado bien el SLAR. ¿Qué más da? Quiero decir, hace que lo haya usado, o sea, hace que no, el hecho de que no haya apuntado al target group que quería hace que sea menos racista. Eso no lo termino, no lo termino de ver. Entonces... A ver, no se trata de evaluar la actitud. Ya digo que no me gusta pasar, o sea, eso es cambiar de tema. Yo no estoy hablando de evaluar la actitud. Hay slurs cuya derogación asociada es inaceptable, por tanto no deberíamos usarlo, etcétera, etcétera. Precisamente por eso he tratado de evitar usar esos términos. Yo estoy hablando de lo que efectivamente tú llamas error factual. Y no sabía, ya digo, no conozco esta literatura, me es muy útil esto. Sí, pues bueno. Pero parece que el término mismo presupone que hay una manera de describir los hechos. Sí, por eso yo lo que propongo es hablar de ignorancia activa en lugar de error factual. ¿Pero nos puedes explicar qué significa eso? Bueno, no es una cosa mía, es que es una cosa de que si alguien, o sea, si digo algo más, corregidme, que propone Medina,
Y básicamente creo que hace, tal y como entiendo yo la cosa, hace referencia a la resistencia que tenemos a veces para aprender, por ejemplo, pues en este caso, nuevas identidades o cómo referirnos a identidades de manera respetuosa. Entonces, me parece, pero vamos, que ya digo que tengo que explorarlo más, me parece que puede explicar este tipo de situaciones que se han explicado con el error factual mediante la ignorancia activa. No sé si he sido algo más claro ahora. Creo que no. Bueno, mientras que no sepa qué es eso, no puedo juzgar la Vale. cuestión, pero en fin, ya está bien, gracias. Gracias en todo caso. Vale, Manuel Liz, Antonio Manuel Liz. Gracias. Gracias, Alba, porque me ha gustado mucho tu presentación, que yo tampoco conozco este tema, pero me ha parecido muy estructurada, muy clara y me ha hecho ver algunos problemas. Y yo quería hacerte una pregunta muy directa. Bueno, un problema que veo en la línea que has seguido, hacia dónde te dirigías, y es este. Yo creo que podemos, en muchos casos, podemos explicar una actitud sin adoptar esa actitud. O sea, eso es algo muy general en muchos casos. Podemos explicar, no sé, la actitud de un mentiroso sin decir mentiras, etcétera. Y entonces, si podemos hacer esto, pues en algún sentido hay una contrapartida neutral a la actitud. O sea, no es un término, no es... Pero bueno, hay una explicación, porque si puedo explicar lo que es ser mentiroso sin mentir, pues ya tengo una contrapartida, aunque sea muy larga, aunque sea unas... Pero bueno, entonces cuando ante un SLAR, si alguien me pregunta qué significa, bueno, si yo puedo dar una explicación y lo puedo hacer sin adoptar las actitudes que acompañan al SLAR, por lo menos hay una intuición de que es posible alguna neutralidad en la captación de la intención que está detrás de ese SLAR, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, muchas veces no, pero es que en nuestros lenguajes muchas veces no hay términos para hablar de todas las cosas que queremos, entonces hay pues paráfrasis, hay cosas más largas que un término, y con los SLAR a mí es que me parece que sí, que se puede explicar lo que es un SLAR racista o sexual sin adoptar las actitudes que... Porque es que lo contrario es terrible, o sea, lo contrario significaría, bueno, que es cuando estás explicando lo que significa alguno de estos términos, estás ya o sea, si la fusión entre lo normativo y lo descriptivo fuera tan estrecha, es que entonces no podríamos explicar lo que es un cierto SLAR más que compartiendo parte de las actitudes de ese SLAR. Y a mí me parece que este es un problema grave. No sé lo que opinas, pero vamos, que gracias porque me ha hecho pensar algunas cosas de este tipo. O sea, yo creo que es posible, o sea, que una cosa que podemos hacer, que lingüísticamente es posible que describamos qué actitud expresamos cuando usamos un SLAR. Yo creo que eso, o sea, eso tiene otro tipo de problemas porque, bueno, no era el tema, pero digamos que no, o sea, si quisieras, por ejemplo, decir qué es lo que ha pasado y lo hace a través de una descripción, pues el elemento expresivo que tiene el SLAR con una descripción de ese tipo no la recoge. Pero bueno, eso sería, creo que no vas por ahí, por donde... pero el punto es que, o sea, sí, o sea, quiero decir, en el mejor de los casos, pues lo que tenemos son la descripción de actitudes de cuándo usaríamos tal o cual SLAR, ¿no? Pero me parece que lo he pensado antes y ahora se me ha ido. Me parece que hay un sentido en el que tú puedes explicar las actitudes, pero no sé, o sea... Y eso te orienta hacia la extensión del término. Si entiendes la explicación. Ya, pero es que la experiencia que tenemos con los SLAR es que siempre hay usos nuevos que no habías previsto.
porque quiero decir, cuando alguien o cuando tenemos una actitud intolerante respecto a algo, la tenemos y muchas veces no sabemos que la tenemos y de repente nos enfrentamos a una nueva identidad o a un individuo con una característica que no hayamos previsto, pero parece que tiene sentido aplicarle el Slack y bueno, pues sí, o sea, la descripción no agota, o sea, por eso hay que ver qué es lo que se hace, o sea, qué actitud se tiene cuando usamos el Slack para ver la extensión. Nada, gracias. María José Frappoli. Muchas gracias. Yo ya veo que en el protocolo de filósofas en streaming hay ya un orden, siempre preguntamos en el mismo orden, lo cual está bien porque nos da mucha tranquilidad. Siempre me toca detrás de Manolo Lee y detrás de Manolo García Carpintero. Yo digo que está bien, me hace gracia. Alba, comparto muchísimo tus intuiciones, muchísimo. Y te voy a decir con toda claridad lo que veo. Además, este es un tema que, claro, en Granada hemos debatido mucho. Yo no me dedico a estas cuestiones, como tú sabes, pero es verdad que sí que ha habido mucha discusión entre la gente joven en Granada y la gente ya no tan joven sobre este tipo de significado o ese tipo de términos que tienen características que tienen que ver con lo que en la presentación ha dicho Claudia, digamos, el giro político y el giro moral o ético en cuestiones de filosofía del lenguaje. Lo que veo con toda claridad es que está intentando desarrollar intuiciones que a mí me parecen bastante sólidas en un corsé semántico que no te favorece. Por eso yo últimamente, mi caballo de batalla, claro, ya me lo habréis oído 700 veces, mi nuevo eslogan, cómo una mala semántica impide una buena filosofía. No, impedir es una palabra muy fuerte, porque en tu caso no lo ha hecho, pero sí lo dificulta. Y te voy a decir cuáles son las cuestiones que veo. Estás peleándote, quiero decir, te entiendo perfectamente. Te estás peleando con la idea de la contrapartida, te estás peleando con la idea de la extensión, estás diciendo que puede haber extensiones coincidentes sin que esto signifique que los términos sean sinónimos o que, digamos, se puedan usar, sustituir salva veritate. Estás hablando de que necesitas una actitud para poder coger bien la extensión. Estás diciendo que la extensión no tiene que ver con los usos pasados, sino con el futuro. Lo que te estoy diciendo es, patea el representacionalismo clásico en una posición inferencialista seria, todo eso cae fácilmente en su lugar, porque el contenido del predicado o del término y por tanto el concepto expresado es una mezcla orgánica, es decir, no detachable en ese sentido, y esto también explica la posición de McDowell, de lo que son las circunstancias de aplicación y las consecuencias del uso. Tú puedes tener la idea de la extensión del concepto chirría con las posiciones pragmatistas, por supuesto con el inferencialismo, pero es clarísima para las posiciones representacionalistas, digamos, positivistas o, digamos, positivismo sofisticado o todo lo que tú quieras, pero no con las posiciones que tú estás manteniendo. Es decir, por tanto, la noción de extensión cambia, lo has mencionado tú misma y además has puesto el ejemplo de Bosch, que es el ejemplo que pone Brandon. Abraza esa posición. Te será mucho más fácil. No digo que la abraces porque esa posición tenga que ser, no. Lo que quiero decir es, para el tipo de intuiciones que tú tienes, esta posición te es mucho más amable. Digamos, este framework te es mucho más amable. Te explico. Tú puedes tener dos términos con circunstancias de aplicación idénticas, que es lo que tú dirías extensiones idénticas, y sin embargo no puedes decir que uno sea la contrapartida neutral del otro, porque las consecuencias de aplicación son distintas. Y en los términos claramente evaluativos, a mí no me gusta la distinción evaluativo-descriptivo, tú ya lo sabes, yo ya lo he dicho muchas veces, pero en los términos claramente evaluativos puede ocurrir que las circunstancias, que las circunstancias sean factuales. La palabra factual yo la patearía igualmente, como has hecho tú, por otra parte,
que las circunstancias fueran factuales, las circunstancias de aplicación, pero las consecuencias de la aplicación tengan que ver con consecuencias prácticas. Y ahí sí que te puede permitir decir que no hay, que del hecho de que las extensiones sean iguales, aunque tú dices que no son iguales por esta cuestión de la actitud y no sé qué, que te han objetado los dos Manolos, yo puedo entender cuáles son las intuiciones por detrás de lo que te han dicho ellos, desde una determinada perspectiva semántica. No sé si me estoy explicando. Quiero decir que si en vez de hablar de extensión, de aplicaciones factuales, de que no son los usos pasados, hablamos de que el concepto es un compendio no analizable entre circunstancias y consecuencias, y que en consecuencias se incluyen teóricas y prácticas, tiene un framework mucho más amable para decir exactamente lo que tú quieres decir. Es que muchas veces es verdad que al corsé clásico le estallan las costuras en este tipo de aplicaciones que son novedosas. En fin, no sé si me he explicado, Alba, tú me dices. Quiero decir, lo que quería decir al principio, termino con él. Yo tengo intuiciones muy parecidas a las tuyas y te veo pelearte con una estructura de trasfondo que te es antipática, o sea, que te es unfriendly. Patéala del todo. Simplemente tengo que darle una vuelta porque he llegado a la conclusión de que me parece que lo que estaba manteniendo era compatible con una posición pragmatista, pues porque llegaba en ese tiempo, o sea, que voy descubriendo las cosas conforme van pasando. Es verdad que las posiciones inferencialistas que han tratado el significado de los SLAR, pues tal vez no sean la mejor manera de entender el inferencialismo, seguramente. Entonces, o sea, no voy a negar que eso no haya hecho que me produzcan cierto rechazo. Digamos, la manera inferencialista de esas teorías de explicar esto. ¿Me explico? O sea, déjame que te haga una nota a pie de página, que no me regañe Claudia. La mejor manera de usar el inferencialismo aplicado a cualquier cosa es entenderlo. Y es una manera muy poco habitual. Pues, y lo otro que te quería decir es que yo tengo fuertes inclinaciones a querer poder explicar esto como un término delgado. O sea, que me he visto a veces que mi objetivo era llegar allí, pero a veces, o sea, cuando trato de hacer esto, entonces veo lo que son los términos puramente evaluativos y me parece que hay algo en los SLAR que hace que no pueda explicarlo, digamos, desde una perspectiva, pues, sin ningún tipo de componente no evaluativo. Entonces, creo que esto en parte responde a lo que, al comentario. Porque sí, o sea, veo el tipo de problemas que tiene el framework, pero no sé, bueno, o sea, tengo que explorarlo por lo que me has dicho, pero que sí, que veo, digamos, el deseo no satisfecho. Sí, bueno, por ahora creo que solo podría decir eso. Sergio Guerra. Sí, pues, ¿se me escucha bien? Vale, pues nada, muchas gracias, Alba. La charla ha estado súper guay. Pese a que hemos discutido sobre estas cosas durante mucho tiempo, me han surgido ideas que, bueno, una de ellas es algo muy próximo a lo que comenta María José, no tanto en términos de inferencialismo, sino en términos de problemas con la semántica composicional. A veces creo que la obsesión con las contrapartidas neutrales en la teoría, en las teorías sobre los SLAR tienen que ver con querer dar una
con querer meter los SLAR en teorías composicionales tradicionales del significado, en las que lo que tienes son objetos y propiedades, y calcular el significado de una oración completa es tal. Entonces, para decir que tienes los objetos y las propiedades, hay un sentido en el que primero tienes que, la extensión cubre como esa parte de propiedad y tienes que comprometerte con eso sí o sí. Y me ha parecido interesante lo que has dicho sobre los términos finos, los thin terms, porque precisamente los thin terms siempre han supuesto un problema. O sea, la idea de que los slurs podrían ser términos finos en vez de gruesos. Y me parece interesante porque precisamente los términos finos han supuesto siempre un problema para la semántica composicional. O sea, todo el tema de los emotivistas, ¿no? Y de, pues no son ni verdaderos ni falsos, porque como son puramente evaluativos. Pero bueno, o sea, una cosa que una cosa que he visto en la charla, que no he visto otras veces que hemos hablado, es que en realidad la idea de que la extensión depende de las actitudes cubre una intuición muy interesante. Y es que para las personas que no tenemos ciertas actitudes, hay un error factual sistemático, en un sentido en el que no es relevante que haya un error factual, porque prácticamente para las personas que no tenemos determinadas actitudes, tenemos como una especie de teoría del error. Todos los juicios que incluyen SLAR son falsos, por el motivo que sea. Las únicas personas que discuten sobre errores factuales, o sea, las únicas personas que están en posición de discutir sobre si un SLAR se ha aplicado bien o mal en términos factuales son las personas a las que le interesa que se utilice, son las personas que están dispuestas a hacer ciertas distinciones, a las personas que se preocupan de si esta persona pertenece a este grupo, sí o no. Las personas que no tenemos determinadas actitudes, cuando escuchamos un SLAR, el problema que tenemos no es factual nunca. El problema que tenemos es moral. El problema es que se ha utilizado una palabra que no queremos que se utilice. Y las personas que no tienen ese problema y que no tienen ese problema moral son las que pasan ya a discutir hasta qué punto la palabra se ha utilizado de manera factualmente adecuada o no. Y esto es lo que hacen las personas que están en posición de discutir sobre la extensión del SLAR. Para los que creemos que son conjuntos vacíos, no tenemos ese problema. Ese problema solo lo tienen las personas que tienen el tipo de actitud que te lleva a utilizarlo. Y me parece que la propuesta que tú haces cubre muy bien esa intuición. No todo el mundo está en posición de discutir cuál es la extensión de un SLAR. Y creo que es una virtud bastante chula. Muchas gracias. Sí, o sea, bueno, también rescatando una de las cosas del error factual a raíz de lo que preguntó Manuel García Carpintero. A mí siempre me chocaba cuando leía sobre el error factual porque yo decía, a ver, sí, pero estamos hablando del tipo de términos que estamos hablando. No entiendo muy bien la relevancia de hablar de error factual y no centrar toda nuestra atención al error moral. Pero bueno, o sea, por otro lado, creo que hay prácticas lingüísticas que hacemos que, o sea, como hablantes, tenemos la inclinación muchas veces de corregir el uso de estos términos. Entonces, en la medida en la que hacemos eso como hablantes, creo que está bien recoger la intuición. Y si no es llamándola error factual, llamándola, pues, cuando sepa mejor lo que dirá al respecto, ignorancia activa, lo que sea. Pero sí. Respecto a lo que habías dicho antes, o sea, lo de la semántica composicional, la mayoría de teorías lo hacen, la mayoría de teorías que tienen mucho éxito y que están publicadas en sitios muy altos parten de este, o sea, quiero decir que, no sé, pues hay una tradición y esta es la que se ha seguido para estudiar, pero vamos, que era simplemente ese comentario. Vale. Vale, pues le cedo la palabra a Claudia y luego creo que ya no creo que dé tiempo a nada más, pero bueno, por si acaso. Venga, Claudia. Vale, muchas gracias, Alba. Creo que lo has presentado de una manera muy clara y que al final, o sea, creo que se ha entendido muy bien cuál es tu posición y cuáles son los argumentos. Yo, como ya sabes, porque hemos hablado de esto ya muchas veces,
creo que los SLAR sí tienen contrapartidas neutrales, quizá no todos, quizá algunas contrapartidas son difíciles de identificar. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay un problema que quizás es de carácter epistémico en algunos SLARs de género, en el sentido de que la contrapartida neutral no es una palabra y probablemente tampoco es una descripción muy sencilla de identificar, pero eso tampoco creo que nos lleve a pensar que no es posible tener una contrapartida. Pero aquí te quería preguntar en concreto sobre el argumento de McDowell que utilizas, porque a mí es un argumento que nunca me queda del todo claro. O sea, a mí en principio no me parece muy convincente. El argumento, si lo he entendido bien, es esta idea de que si tenemos un SLAR y tenemos una contrapartida neutra, le enseñamos a alguien esta contrapartida neutra y entonces esta persona que está familiarizada con esta contrapartida neutra no puede, el punto del argumento es que no son idénticos contrapartida y SLAR porque esa persona que está familiarizada con la contrapartida no va a ser capaz de saber en el futuro o de prever a quién se va a aplicar el término. Entonces, esto hay un punto en el que es trivial si lo que estamos entendiendo es que no va a saber, de hecho, a quién la gente va a aplicar el término, a quién o algo de este estilo, pero no entiendo que no va a poder, o sea, esta persona conoce las condiciones de aplicación. Entonces, va a poder prever a quién se puede aplicar el término. Otra cosa es que luego se aplique, de hecho, no. Tampoco va a saber a lo mejor quién va a tener actitudes denigrantes hacia ese grupo, derogatorias, pero uno puede, en principio, usar un SLAR sin tener las actitudes relevantes. Puede, por ejemplo, pues desconocer que la palabra que está usando es un SLAR o incluso saberlo, no tener esas actitudes, pero por cualquier otro motivo utilizar el SLAR. Entonces, yo diría que su uso sigue siendo peyorativo, pero que en la medida en que conoce la extensión, pues puede usar esa palabra. Entonces, no entiendo cuál es el sentido en el que una persona familiarizada con la contraparte y, por tanto, una persona que es capaz de identificar la extensión no puede prever a quién se aplicará el término. No puede prever a quién se aplicará, de hecho, pero ¿por qué no puede prever a quién es aplicable? Vale, muchas gracias. Yo no sé si es que, bueno, es porque estoy cansado o porque he perdido las intuiciones después de un rato, pero hay un sentido en el que a mí, la verdad, me da un poco igual, bueno, a mí, no solo a mí, ¿no? Pero quiero decir, a mí solo me importa que haya contrapartida en la medida en la que nos podamos referir a la identidad de las personas de la manera más respetuosa posible. Si las contrapartidas forman parte de la extensión o no, hay un sentido en el que, pues, o sea, me parece que el punto de Aswell y Damirjan, por ejemplo, es importante porque te hacen cuestionar la relación que hay, la relación tan fuerte que me parece que hay en la literatura sobre SLAR y contrapartida. Pero no veo problemático pues que a veces tengamos más dificultad para encontrar una. O sea, pero porque esto me parece que hay que verlo en el sentido de que da luz acerca de cómo funcionan los SLAR, pero no tanto o sea, no me parece tan problemático que no podamos encontrar una contrapartida, pero esto es importante en la medida en la que pues arroja luz acerca de cómo funcionan los SLAR. Y luego, sí, tal vez, o sea, la manera de decirlo es matizable, o sea, a ver, si ha usado un SLAR, cierto SLAR antes, lo más probable es que lo vuelva a hacer. O sea, no es que partamos de cero, pero me parece que la intuición es que el lenguaje evaluativo hay un punto de incertidumbre que no, o sea, que bueno, que sí, que podríamos decir que es previsible, pero que no, de hecho no podemos saber cómo va a ser la siguiente extensión en un sentido general, o sea, no es que vaya a ser una cosa radicalmente diferente. Pero bueno, no sé si te contesto, Claudia. Bueno, yo iba más, o sea, a un punto, o sea, que no entiendo esta idea de que, claro, de que no podemos prever en qué sentido estamos hablando aquí. Yo, bueno, por volver a un ejemplo que se ha dicho antes, ¿no? Si tenemos el SLAR polaco y a alguien le enseñamos que hay un SLAR que se utiliza para
Y, o sea, yo creo que hay un sentido bastante intuitivo en el que la persona puede prever a quién se puede aplicar el término siendo semánticamente correcto. O sea, digamos, en términos semánticos, ¿qué aplicaciones del término van a ser adecuadas? Son moralmente inadecuadas, si quieres, pero el término estaría usado de manera, bueno, no sé si decir semánticamente correcta, pero lingüísticamente correcta. Entonces, no termino de ver por qué esa persona que sepa, que no tenga ninguna actitud, pero que sepa que hay un SLAR para catalán, ¿por qué no va a poder prever a quién se podría aplicar el SLAR de manera lingüísticamente adecuada? Claro, lo que no va a poder prever es quién va a usar el SLAR cuándo. Pero, o sea, conociendo la extensión, ¿por qué no puedes conocer las condiciones de aplicación? O sea, no veo cuál es ahí la diferencia. Ahora mismo creo que lo que podría decir, las puedes conocer, pero no las puedes agotar. O sea, nunca vas a saber cuál es el siguiente, la siguiente modificación de los usos, de las condiciones de aplicación, de los usos de aplicación del término. Pero esto pasa con todas las palabras, ¿no? En cierto sentido. O sea, las palabras son vagas, infradeterminadas, tienen textura abierta. Entonces, es verdad, sí. Van cambiando, o sea, siempre se van sus usos refinando, adquieren nuevos significados. Sí, pero me parece, sí, pero que creo que el nivel de imprecisión que hay respecto al uso de los SLAR es una cosa llamativa en general. Entonces, no sé. Pero creo que no voy a poder afinar ahora más. Pues, Llanos. Gracias. Bueno, yo quería decir una cosa que en realidad creo que conecta con muchas de las cosas que habéis dicho, pero no sé, o sea, es un poco, bueno, a ver, o sea, como que no lo tengo muy trabado, pero tiene que ver con extensión. Que veo que hay escepticismo con la idea de contrapartida y yo lo comparto, pero a mí en este debate siempre me ha puesto incómoda que se hable en términos de extensión, porque tal y como lo entiendo, la extensión de un concepto es el conjunto de las entidades de las que el concepto se predica o se aplica con verdad. Entonces me parece que en el momento en el que yo digo que un término derogatorio y uno supuestamente neutral son coextensionales, me estoy comprometiendo con que el término derogatorio se predica con verdad de algo. Entonces, o sea, a lo mejor esto es un poco escolástico o algo así, pero yo diría, los SLARs, la única actitud, si yo quiero evitar el compromiso moral, es decir, que no tienen extensión. Y luego, y esto me recuerda algo que decía antes Manolo, o sea, yo puedo querer explicarle a alguien cómo se usa un SLAR y decir, pues hay hablantes que utilizan este término para referir, bueno, lo que has venido haciendo tú, ¿no? A ciertas personas en virtud de X rasgos. Pero no sé si nos conviene mucho decir como que esos rasgos constituyen una extensión. Bueno, que todo esto sé que estoy abundando en lo que tú has dicho, ¿no? Pero no sé, que simplemente me extraña, siempre me ha puesto incómoda que se hable en términos de extensión. Y también pensaba, en relación con lo que decía antes María José, de si hay un implícito, con verdad, puede haber un elemento ahí, o sea, como, no sé, una concepción pragmatista de las extensiones, ¿no? O sea, las extensiones dependen de cómo usemos los términos y de cuáles sean nuestros juicios. No sé, o sea, lo que quiero decir es, pues eso, que me parece como que, no sé no diría que los SLARs son coextensionales con nada, o sea, no diría que los SLARs tienen extensión. Muchas gracias, Llano. Yo no tengo ningún problema en dejar de usar el término extensión, la verdad. O sea, simplemente lo he recogido porque me parece que he heredado de cómo se han venido discutiendo las cosas, pero que, vamos, que gracias a que a raíz de lo que decís que no tengo ninguna intención de agarrarme a la extensión,
la verdad es que he usado indistintamente extensión y condiciones de aplicación y a lo mejor esto no ha sido lo más preciso, pero que... Bueno, dime. Es que claro que no he sido clara, o sea, porque yo no te acuso a ti de eso. Lo que quiero decir es que creo que eso, o sea, conecta muy bien con lo que te estás diciendo. O sea, si... Es que me he perdido un poco como en mi propia... No, bueno, ya he dicho que no lo tengo. No sé si vas por ahí, bueno, no lo sé, pero a lo mejor el argumento, hay un argumento de Richard que dice algo así como que las teorías que se comprometen en parte con la separabilidad son problemáticas porque la contribución a las condiciones de verdad, tanto de del SLAR como de la contrapartida, o sea, son las mismas. Y tú no quieres, bueno, parece poco deseable que tu teoría haga verdadera a cosas como, o sea, si los n son s verdaderas, los s son s también es trivialmente verdaderas. En la medida en la que tanto la contrapartida como el SLAR hacen la misma contribución a las condiciones de verdad, pues es lo que tiene. No sé si esto te ayuda. Yo tampoco lo sé. Vale. No sé, bueno, lo pienso un poco más y... Vale. No, pero muchas gracias. Bueno, ha levantado la mano Manuel Liz, te quería preguntar si era algo cortito o porque estamos fuera de tiempo. Vale, pues, Solo es una curiosidad, Alba. ¿En la literatura se ha conectado este tema con las metáforas, los SLAR con las metáforas? Que yo sepa, no. Y Vale, si es así, vale. lo desconozco, ¿no? Nada, pero podría hacerse, pienso. Vale. Gracias. Nada, a todos vosotros. bueno, pues son las 7, así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Alba, por la presentación, la verdad es que me ha encantado. Ya te comentaré alguna preguntilla que tengo en otro momento. Y también le quiero dar las gracias a Claudia por la presentación, a todas las personas que han intervenido. La discusión ha sido muy interesante y a quienes habéis participado. Para finalizar, yo quiero recordar que la próxima sesión creo que es el 20 de mayo, que va a presentar Saraya Ayala. Así que bueno, pues nada, pues nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias. Aquí la gente se ha quedado con ganas de más, ¿eh? ¿Verdad, Manolo? Bueno, los dos Manolos. Sí, pero en fin, ya habrá ocasión. Bueno, Manolo, te he visto negar con la cabeza, en fin, ya lo hablaremos. No era a ti, era a Llanos y a Sergio. Les decía, les ponía el ejemplo de nazi o fascista. Aquí siempre la gente piensa en slurs que llevan asociaciones que naturalmente son incorrectas y no queremos usarlos porque las asociaciones son incorrectas y son parte del significado. Pero hay otros que... hay gente que merece ser derogada, me parece a mí. Pero a lo mejor uno de Vox no estaría de acuerdo contigo. ¿Y eso qué importa? Eso es irrelevante. Sí, la cosa es que si merece ser derogado el de Vox, entonces aplicarle facha es correcto. En fin. Es cuestión de elegir si es una de tus palabras, ¿no? Diría. Claro, es lo que quería decir. Ya, bueno, aquí entonces si somos relativistas y tal, pero si hay valoraciones como valoraciones de que son correctas, entonces es apropiado aplicar los términos asociados a ellos, a la gente que... Pero bueno, sí, yo ya comprendo que es mejor ser puro y pensar que ninguna derogación es correcta. Bueno, lo hablamos en otra ocasión. En otra ocasión. Muchas gracias a todas. Chao. Chao. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós.